Les invito a que ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 13. Capítulo 13, versículos del 8 al 14. La palabra de Dios dice así, Jueces 13, del 8 al 14. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Bueno, hermanos, continuando con nuestro orden de culto, tendremos ahora el mensaje a cargo de nuestro presbítero Elías Gómez García, intitulado La sabiduría clave del buen educar. Hermanos, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Agradecidos estamos con el Señor por este espacio, sobre todas las cosas por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder acercarnos a Él a través de su palabra y con ese conocimiento, ¿verdad?, vivir la vida que a Él le agrada. Cuán importante es también, ¿verdad?, la educación en la vida. La educación es parte, caracteriza a una persona, pero sobre todas las cosas ahora sí que es un plus, le imprime sobre todas las cosas conocimiento, carácter, integridad. Y el día de hoy es abordar un texto que es el libro de Jueces, capítulo 13. La narración es por demás excelente, ¿verdad? Comprende la vida de un personaje llamado Sansón, considerado el 12º juez sobre la nación de Israel. Y es amplio prácticamente todo lo que aborda acerca de este personaje, pues es del capítulo 13 al capítulo número 16. Ahora, en este capítulo 13 especialmente encontramos un particular relato que integra una promesa e integra un precepto. Una promesa: un niño ha de nacer a una mujer estéril. Y un precepto, bueno, ha de practicarse algo que se le llama el nazareo, el nazareato, comprendido en el libro o explicado, descrito en el libro de Números 6, del verso 1 al 5. Ahora, en los versos 8 al 14, que es donde hemos de centrarnos también en la explicación, en la exposición y explicación de este tema, se comprenden 3 temas sobresalientes: la oración, la instrucción y la consagración. La oración, el texto dice en el verso 8, entonces oró Manoa a Jehová. Verso 9, y Dios le oyó la voz de Manoa. La instrucción, el mismo verso 8, la oración comprendía el hecho, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Verso 12, la pregunta de Manoa al ángel del Señor: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y la consagración.
Desde el anunciamiento, el texto de la Escritura precisa: ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Verso 7, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y la reiteración de este texto, verso 13 y 14. El ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Y bueno, en sí este texto, ¿verdad?, es el anunciamiento del hijo de Manoa y de su mujer, la cual era estéril. No se nos precisa el nombre de esta mujer, pero sí se nos precisa el hecho, ¿verdad?, de que dio a luz a un hijo. El cierre de este capítulo 13 lo expresa así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por sobrenombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces la palabra, la promesa tiene cumplimiento, y el precepto ha de seguirse al pie de la letra. Ahora, en sí, ¿verdad?, aquí sale a relucir lo que son los hijos, tanto los padres como los hijos, pero también el dador de estos hijos. A la luz de este precepto o esta palabra de nuestro Dios, entonces, hallamos dos cuestiones que en relación a los hijos. La primera es que los hijos son una cuestión de Dios, pero también los hijos son una cuestión de dos, una cuestión de Dios y una cuestión de dos. Específicamente tiene que ver con los padres. Una cuestión de Dios. Hemos de recordar a la luz del Salmo 127, verso número 3, la siguiente verdad: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, es una cuestión de Dios, porque el texto bíblico va a señalar, ¿verdad?, que había un hombre en Sora, Jueces 13:2, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Como ya he leído, ¿verdad?, pero sí tuvo, el verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón en este caso. Ahora, una cuestión de Dios, porque ante la esterilidad de la mujer de Manoa, algo milagroso había de proceder, y ahí radicaba lo que era la promesa de Dios de que sería madre de Sansón. Y ante la desesperanza en el matrimonio, o la desesperanza de este matrimonio, el sol de la esperanza les irradiaría con el nacimiento de este niño. El nombre Sansón tiene que ver con irradiar, tiene que ver con el sol. Así suena el nombre de Sansón según los biblistas. Entonces el sol irradiaba esperanza en la vida de esta mujer, en la vida de este matrimonio. La esperanza les irradiaría con el nacimiento de este niño que se llamaría Sansón. Pero de igual manera es una cuestión de Dios, porque ante la decadencia moral y espiritual imperante, pues hemos de reconocer que el libro de los Jueces se da en un contexto de decadencia moral y espiritual, un contexto de anarquía en ese sentido. El pueblo o las personas vivían como ellos les placía. De antemano, el texto que sobresale, o la frase que sobresale en este libro es: no había rey en Israel en estos tiempos, por lo cual
cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero ante esta decadencia moral y espiritual imperante, un precepto divino se da, el cual debía seguirse de manera rigurosa, ¿sí? La práctica del nazariato. Esto está comprendido como referencia en el capítulo número 6 del libro de los Números, pero aquí es precisado tanto en el verso 5 como en el verso 7. El mismo texto va a decir, ¿verdad? Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Verso 7. Porque este niño será nazareo a Dios desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Los preceptos de Dios deberían seguirse porque esto era un acto de Dios. Dios estaba interviniendo para que Manoa y su mujer ahora sí formaran no solo un matrimonio, sino ahora una familia. Pero de igual manera hemos de entender que los hijos son cuestión de Dios, pero también son cuestión de dos, en este caso de los padres. Seguidamente al Salmo 127, se puede leer en el Salmo 128, verso 1 al verso número 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Tus hijos como plantas de olivo, ¿verdad? Y en este caso tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Y a la luz de este relato de la Escritura es una cuestión de Dios. Y así se plantea en el 13 verso 8, el mismo texto de la Escritura ante la reiteración de que el Señor enviarse nuevamente el ángel, no solo que volviese a venir a ellos, sino dice, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño, ¿sí? Nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Nos enseñe lo que hayamos de hacer. Entonces tiene que ver con los dos. El mismo texto dice el verso 9 y 10 que Dios oyó a Manoa y envió al ángel de Dios otra vez a la mujer. Pero suele darse que la mujer estaba en el campo y su marido Manoa no estaba con ella. Entonces la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que aquí se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Entonces ella sabía que no era una cuestión solo de ella, también tenía que ver con Manoa. Como padres que serían de Sansón, era una responsabilidad compartida. Pero de igual manera, este texto en el verso número 12, la pregunta al ángel del Señor es, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? No está diciendo qué debo hacer, aunque él se responsabiliza, él sale al frente al diálogo con el varón de Dios, pero finalmente él dice qué debemos hacer con él. O sea, es una tarea compartida. Ahora, esa es una precisión en cuanto a que también es una cuestión de dos, en este caso de los padres. Y es una cuestión, ¿verdad?, de la cual se abría una cuestión que tenía que ver prácticamente con el plan redentor de Dios, con el plan de salvación de Dios para la vida de su pueblo. El plan de Dios fue dado a conocer por un mensajero. Ya se ha precisado, ¿verdad?, en el verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El verso número 9, el texto dice, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Y el verso número 11, Manoa se levantó y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y le dijo, yo soy. En sí, el mensaje dado de Dios para con Manoa y su esposa es
un niño nacerá, como nazareo vivirá, porque una misión cumplirá. A la luz de este relato de la Escritura, entonces, lo preocupante para la vida de Manoa y de su esposa es cómo han de criar a este niño, cómo han de sacarlo avante o adelante en la vida, ¿sí? Esa es la preocupación de él. Por lo que este pasaje de la Escritura nos da pauta, ¿verdad?, para hablar o precisar lo que es la crianza de los hijos como tal. ¿Sí? Ahora, la crianza de los hijos es presentado como una tarea que asumir, como una aventura que vivir y como una necesidad que suplir. Una tarea de antemano, ellos asumen la responsabilidad de criar a este niño. Entonces, implicaría, ¿verdad?, todos los menesteres que los padres realizan para con los hijos. Una aventura que vivir, bueno, pues sabemos que Sansón del todo no fue tan obediente a sus padres. Finalmente también fue afectado por la manera en que se vivía, ¿verdad? El que cada quien quería hacer lo que bien le parecía. Pero era una aventura que estos padres vivirían en relación a su hijo Sansón. Y una necesidad que suplir, sí, tenían que suplir una necesidad, tenían que enseñar la fe, tenían que suplir necesidades físicas, emocionales, espirituales, intelectuales. Entonces, ellos tenían que estar allí para con su hijo. Finalmente, pues, era una necesidad que suplir y que finalmente no la harían solos, lo harían con la ayuda de Dios. Porque el texto dice en el 13:24 que el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces, Dios estuvo con estos padres y permitió la crianza, el crecimiento, el desarrollo, lo necesario para poder hacer de Sansón una persona de bien. Ahora, estamos tratando el tema en sí, ¿verdad? La sabiduría clave del buen educar. Y en este caso, que es clave porque estos personajes están buscando sabiduría, entendimiento, conocimiento. Ellos quieren saber cómo crear este niño. Y lo sorprendente es que lo hacen a través de una oración. Ellos oran al Señor para que el ángel, el varón de Dios, regrese y les enseñe lo que habrían de hacer con el niño que nacería en este caso. Entonces, ellos saben que la sabiduría viene y proviene de Dios y que sus experiencias, sus conocimientos, sus capacidades tenían que emplearlas para la crianza de este niño. Ahora, quiero compartir con ustedes este concepto del término educar y me sorprende lo abundante que hay en relación al término. El término educar tiene que ver con desarrollar facultades intelectuales y morales de una persona. El desarrollo de facultades intelectuales y morales de una persona. Tiene que ver con el acto de dirigir, encaminar o adoctrinar. Pero de igual manera tiene que ver con saber vivir en sociedad. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. Pero de igual manera tiene que ver con el hecho de adiestrar o perfeccionar los sentidos. Entonces, es muy amplio el concepto en este aspecto. Entonces, es de relevancia y de suma importancia poder ejercer o poder aplicar o llevar a cabo esta acción llamada educar. Quiero compartir con ustedes esta nota que encontré en relación a los factores de crianza. Estas notas al respecto, tengo que decir, ¿verdad?, que desconozco en realidad, cuando tomé estas notas, desconozco el autor que plantea los siguientes factores, porque habla de factores de crianza, pero considero que son importantes poderlos compartir a la luz de la inquietud de Manoa y de su mujer. Y aquí podemos que se catalogan estos factores de crianza tanto en los inapropiados como con los factores apropiados. En los factores inapropiados de crianza se señalan 6. 1,
crear dependencia. 2, consentir a los niños. 3, ser un mal ejemplo para ellos. 4, no creer nada malo de su hijo. 5, gritarle y criticarle enfrente de sus amigos. Y 6, no guiarle en el camino del Señor. Entonces, una manera, si los padres evalúan, ¿verdad? Si están creando dependencia, están consintiendo demasiado a los hijos, están dando un mal ejemplo, no creen nada malo de su hijo, pareciera que verdaderamente si fuese un angelito, si le gritan, le critican enfrente de los demás, no lo afirman, no lo confirman, entonces no están contribuyendo, y si no le guían en el camino del Señor como la Escritura lo señala, ¿verdad? Esos son factores inapropiados de poder o de saber crear a un hijo. Ahora, dentro de los que se consideran factores apropiados en cuanto a la crianza de los hijos, se añaden 4 más, son 10 factores de crianza apropiados. 1, dar un buen ejemplo. 2, ganarse y desarrollar el respeto de los hijos. 3, corregirlos en amor. 4, disciplinarlos con instrucción, diciéndole a qué se debe tal disciplina. 5, ser justos y razonables, que no se les pase la mano. 6, buscar la voluntad de Dios. De antemano Manoah estaba haciendo eso. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este niño? Y nosotros queremos contribuir en su desarrollo de sus facultades y de sus habilidades. Enséñanos cuál es la voluntad tuya para con este muchacho. Y evitar los extremos. Hay que ser mesurado, hay que equilibrar todo lo que concierne a los hijos. Y 8, apoyarse mutuamente. 9, revisar regularmente las reglas. Sabemos bien que los padres no son perfectos, así que hay que ir perfeccionando todo aquello que se ha estado implementando. Ser honestos y también apartar tiempo para estar con ellos. ¿Sí? Apartar tiempo para poder estar con ellos. Es sorprendente que en este relato de la Escritura, ¿verdad?, todos estos factores de crianza apropiados e inapropiados no se les describieron o se les narraron a Manoah. En el caso de ellos se les recalcó, ¿verdad?, que tenían que seguir el precepto dado por el varón de Dios. Porque la respuesta, ¿verdad?, cuando Manoah ora al Señor, sí, el verso 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová, pidiéndole, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, cosa que se cumple. En el texto dice, el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Y la segunda petición es, y vuelva ahora a venir y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. También hay respuesta porque el texto dice que el varón de Dios volvió a la mujer, y cuando Manoah le preguntó, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él le dijo, yo soy. Esta era como respuesta a la oración de Manoah. Dios envió a su ángel en este caso. Pero la precisión y la intriga que había en el caso de Manoah dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En el texto de la Escritura se reitera el precepto dado desde el anunciamiento del nacimiento a la mujer por parte del varón de Dios. El ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande. Entonces, como padres tenían que vivir en una dependencia del Señor, en un reconocimiento de su grandeza y de su poder. Deberían vivir en comunión con Dios y deberían amarse, respetarse, consolidar su relación, su matrimonio, pero sobre todas las cosas,
vivir con ese entendido. Ellos estaban hablándole de un precepto, de una ley establecida por el Señor, como ya he mencionado en el libro de Números 6, 1 al 5. Ahí se explica lo que es el nazareo. La consagración de las personas para dedicarse al servicio del Señor. Ya había un grupo selecto, que era la tribu de Leví. En el caso estaban los sacerdotes y levitas. Pero la población civil tenía la oportunidad también de hacer un voto de consagración a Dios de manera temporal, ¿sí? Lo cual indicaba que el servicio que a Dios se le daba, se precisa, no era de manera involuntaria, sino era de manera voluntaria. Entonces, no estaban sirviendo al Señor de manera obligada. Ellos entendían que era un servicio que salía como gratitud y reconocimiento al Señor. Habían algunas cosas precisadas, ¿no? Como el verso 5 se dijo: darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y el propósito de guardar todo esto, dice, es que este niño o él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, ¿sí? Comenzará a salvar de la mano de los filisteos al pueblo del Señor. Entonces, tenían que vivir en una consagración. Y en el caso de Sansón, ¿verdad?, sería nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y por lo que este relato de la Escritura sí se requiere de la sabiduría de Dios. Y algunos pueden precisar, ¿verdad?, que en el libro de Proverbios expresamente pues se podía encontrar un manual bíblico de crianza de los hijos. Mayormente toda la primera parte del libro de Proverbios así se precisa. Ahora, la crianza de los hijos, por lo tanto, se comprende hasta el día de hoy, ¿verdad?, o el día de hoy se comprende como el ejercicio de a lo que se le llama la patria potestad. El derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿sí? Es un derecho de ejercer autoridad sobre los hijos, pero también enseñarles lo que es la vida y el aprender a desarrollarse como personas. Ahora, si hablamos de la patria potestad, en la Escritura podemos enseñar que algunos la ejercieron, otros no la ejercieron y hubieron consecuencias. Algunas recomendaciones o algunas puntualizaciones en cuanto a que se ejerció o no se ejerció. Bueno, Manoah y su mujer querían ejercer, ¿verdad? Asumieron la responsabilidad y comprometidamente querían ser instruidos, ¿verdad?, en cuanto a cómo hacer esta labor. Pero como precisamos, la cuestión de los hijos es una cuestión de Dios. Dios es el dador de ellos, herencia de Jehová son los hijos, pero también es una cuestión de dos. Los padres tenían que ponerse en común acuerdo, ambos tenían que ordenar la vida y tenían que sobre todo aprender a vivir de una manera que a Dios le agrada, en dependencia, en comunión con Él. Ahora, cuando Dios precisa, ¿verdad?, la importancia de ejercer la patria potestad o de la crianza de los hijos, uno de los primeros hombres a quien se considera, ¿verdad?, que sería un padre, y no solo padre de hijos físicos, sino también sería padre de hijos espirituales, en el caso de Abraham, al cual se le consideró también como el padre de la fe, ¿sí? Por la fe seríamos hijos. También por el ejemplo de Abraham seríamos hijos de Abraham en ese caso. Ahora, la patria potestad era una cuestión por ejercer en el caso de Abraham. El capítulo, porque no tenía hijos como tal. Abraham tuvo hijos al igual, ¿verdad?, que Manoah y su mujer por obra de Dios. Porque en el caso de su esposa también era estéril y Dios le concedió por un acto milagroso y bondadoso de Dios tener hijos, y sería el hijo de la promesa. Más aún así el texto de la Escritura señala, ¿verdad?, porque en el capítulo 18, los primeros versos del 1 al 15, ahí se da la promesa del nacimiento de Isaac. Apenas se está dando el nacimiento.
Pero Dios conoce la vida de Abraham y en el capítulo 18, expresamente en el verso 18 y 19, se nos dice que para Abraham había una promesa que alcanzar, por lo tanto había preceptos que acatar. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Bien, en ese texto de la Escritura entonces, de Génesis 18 y 19, se precisa que hay una promesa que alcanzar, por lo tanto había preceptos que acatar. De igual manera, el libro de Job, capítulo 1, verso 5, se nos habla de que había una integridad que guardar, y en este caso Job intercedía por la vida de sus hijos. Job en este caso sí estaba ejerciendo la patria potestad. Y como hemos de recordar, ¿verdad? El libro de Job 1:5 se nos dice lo siguiente. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces era la manera como él presentaba y se preocupaba porque sus hijos también vivieran de una manera justa y recta. Recordemos que en los primeros versos, especialmente en el verso 1, se narra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una integridad que guardar, que igualar. Tanto el padre como los hijos tenían que aprender a vivir en integridad y rectitud y temor a Dios. Así que era ejercida con esa finalidad. Y como ya he mencionado, ¿verdad? También es ejercida por los padres, expresamente el padre y la madre, como se nos presenta en el libro de Proverbios, capítulo número 1, verso número 8. Así dice la Escritura: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es una cuestión de dos. Los padres intervienen. Y bueno, también hubo personajes que la omitieron o en las especificaciones que la Escritura nos da, ¿verdad? Nos precisa que no ejercieron cabalmente la instrucción, la corrección, la disciplina. No ejercieron esa patria potestad de esa autoridad para confrontar, para corregir, para educar a los hijos. Y es sorprendente de quién se precisa este dato. Y nada más que del dulce cantor, del hombre conforme al corazón de Dios. Hubieron áreas de su vida que al parecer él los pasó por alto. Una patria potestad sin ejercer. En el primer libro de Reyes, capítulo número 1, hay una rebelión de uno de los hijos de David. Su nombre fue Adonías, quien se nos dice expresamente en el 1:5 de este primer libro de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo, que corriesen delante de él. Y el verso 6 precisa: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Nunca lo confrontó, nunca le llamó la atención. Al grado dice que se le reveló. Entonces es importante la presencia, el que los padres estén allí al pendiente de la conducta del corazón en cuanto a sus hijos. Y bueno, el libro de Nuevo Testamento, ¿verdad? Dentro de las relaciones que se han de guardar tanto en la iglesia como en el matrimonio y especialmente en la familia, solo para hacer memoria, ¿verdad?
El libro de Efesios 6, 1 al 4 nos dice que la patria potestad es algo que ha de ejercerse en el Señor. A los hijos se les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es así pues donde, a la luz de este libro de Jueces, capítulo número 13, se nos da a entender la importancia de que la vida humana viva bajo estándares bíblicos, bajo el precepto bíblico, bajo el régimen divino. La vida en sí entonces requiere ser llevada bajo régimen, y en este caso bajo el régimen de Dios y de su palabra. La vida, ahora sí que bajo el régimen de los padres han de ejercer la patria potestad. Y bajo el régimen de verdad de uno mismo, uno también tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Antes de querer gobernar a otro, uno tiene que aprender a tener dominio propio, sensatez, prudencia, saber conducirse en la vida, saber valorar todas las enseñanzas, las disciplinas, las correcciones que se nos dieron, ¿verdad? Es importante aprender. Si no, bueno, hay expresiones que dicen que los golpes enseñan, pero no se tiene que llegar hasta allá. Entonces, a tiempo, ¿verdad? Uno tiene que buscar la dirección del Señor y aprender el respeto y aprender a respetarse y a respetar a los demás. Bueno, en sí, este relato se tenía detrás, ¿verdad? Un niño que vino como por una promesa de Dios, el cual llegó a cumplimiento. Y el texto dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y como tal, se trató de la persona de Sansón, a un hombre de fuerza, de cabellera, y el texto de la Escritura señala que él fue considerado como un juez sobre Israel. Y solo para precisar esa acción de Sansón, y por eso la preocupación de que debería ser educado por la misión que cumpliría en esta vida. Y era parte del plan libertador de Dios para la vida de toda una nación, ya que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es ahí donde en Sansón nació un libertador. Y juzgó durante 20 años, 15-20 el texto dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y el capítulo 16, verso 31 al final dice, y él juzgó a Israel 20 años. El pueblo de Dios entonces necesitaba vivir bajo la dirección de su Dios, bajo un reconocimiento a quién era su Dios, y también necesitaba ser pastoreado por Dios. Debido a que Jueces 21-25, como ya había señalado, cierra de esta manera: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces sí es importante educar y sobre todo reconocer y vivir bajo el régimen de Dios. El pueblo de Dios no podía vivir sin dirección. Y Dios le mandaba el libertador, ¿verdad? Sabemos que es hasta el libro de Samuel donde se nos precisa el primer rey de Israel, Saúl, posteriormente David, Salomón, Robán, Jeroboam, y hay una división del rey. Pero en todo ello, ¿verdad? Dios estaba al pendiente y al cuidado de su pueblo. El pueblo de Dios entonces necesita reconocer, todos necesitamos reconocer que hemos de vivir bajo el régimen de Dios. El Salmo 100, verso 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El pueblo de Dios necesita también ser pastoreados por Él. Hemos de recordar el Salmo 23, verso 1, que expresamente dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos que todo esto se apunta, que la vida verdaderamente viene a ser
transformada, renovada, cuando Dios verdaderamente es nuestro pastor. Y desde aquí ya se anticipaba la acción del pastor de pastores, o el buen pastor, el cual se llama Jesús. Jesús, ¿verdad? Sus ovejas oyen su voz y me siguen, dice la Escritura. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Se precisa en ese capítulo número 10 del evangelista Juan. Así que necesitamos la sabiduría para saber educar, sí, pero también necesitamos la sabiduría en ese caso, ¿verdad? Para que Dios siempre recibamos la instrucción y todas las recomendaciones y las directrices de Dios. Y mayormente en cuanto a la vida, pero también en cuanto a la salvación. Esto quiere decir, ¿verdad?, que necesitamos reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y durante este trabajo que estarán haciendo, ¿verdad?, también a través de la escuelita de verano, el texto bíblica de verano, la palabra de Dios a ser impartida para que los hijos aprendan también a caminar en el temor de Dios y los padres aprendan a enseñar y educar la vida de sus hijos. Y juntos, ¿verdad?, tanto el hijo aprenda a honrar y amar y a honrar a sus padres, porque esto es justo, también los padres aprendan a disciplinar y amonestar en el Señor la vida de sus hijos. De esta manera, ¿verdad?, pues haya civilidad, urbanidad y bueno, que en todo ello Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Demos gracias a Dios por todo lo que Él sigue haciendo en nosotros, porque de verdad como creyentes también ahora sí que estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación. Necesitamos seguir viviendo en comunión con Él, en dependencia de Él, bajo dirección de Él a través de su bendita palabra. Bueno, que Dios, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén.